Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días. Una vez más les extiendo una cordial bienvenida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias le damos al Señor por este sábado de adoración. Dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo voy a estar bendiciendo y santificando esa reunión. Y podemos darle gracias al Señor de que nuestro querido Padre Celestial está en medio nuestro. Amén. En estos momentos quiero también extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que siempre están conectados a través de Facebook Live, que siempre están escuchando la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por las cosas que el Señor está haciendo. Siempre, cada semana estoy recibiendo mensajes lindos donde la palabra del Señor está llegando, donde hay hermanos que se están entregando al Señor. Gracias le damos al Señor por lo que el Señor está haciendo. Realmente el internet es una bendición cuando nosotros lo usamos con los propósitos de adelantar el reino de Dios, de predicar la palabra de Dios para aquellos que aún todavía no conocen ni se han entregado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estos momentos, mis queridos hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, yo desde aquí, su servidor, su humilde servidor, va a arrodillarse para tener unas palabras de oración, para encomendarme al Señor, para que el Señor me dirija en el estudio de la palabra. Y aquellos que por favor que ustedes inclinen el rostro para que me acompañen en oración y así todos juntos podamos entender el mensaje de esta mañana. Maravilloso Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos estamos aquí porque queremos escuchar tu palabra. No quieren escuchar, Padre, la palabra mía, quieren escuchar tu palabra porque en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables, que por medio de tu palabra podamos hallar fortaleza, podamos hallar esperanza, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Te pido, Padre querido, que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, y que un carbón encendido del altar, Padre, tú pueda tocar mis labios para que yo pueda ser santificado y así, Señor, el Espíritu Santo pueda hablar a través de mí. Amén. Te pido, Señor, que tú te quedes en medio nuestro, pero también te pido que tú te quedes también en medio de aquellos que a través de las redes sociales están conectados escuchando tu palabra. Bendice también a sus familias, Señor, y permítenos cada día como hijos tuyos vivir unidos como una sola familia, esperando el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, cúbrenos con tu manto de justicia, Señor, para que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez, y permite que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Amén. Todo esto te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios, pero esta vez vamos a abrirla en el Evangelio según San Lucas. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 40. El título de esta mañana de mi sermón se titula No todo está perdido. No todo está perdido. ¿Y cuántos lo creen así que no todo está perdido? Amén. No todo está perdido, mis queridos hermanos. Aunque el diablo te susurre en tu mente y te diga, tú no puedes, tú no vas a llegar más lejos, ya tu vida acabó, ya tú no vales nada, siempre recordemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. La lectura bíblica que vamos a leer se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 41, y aquí lo pueden ver en pantalla. Lucas capítulo 8, versículo 41, y dice la palabra de Dios. Y yo quiero que por favor que vayan tomando nota porque son cosas muy importantes que vamos a hablar en el relato de hoy. Lucas
capítulo 8, vienen más hermanos visitas. Lucas capítulo 8, versículo 41. Gracias le damos al Señor por nuestros hermanos visitas que están llegando. Gloria sea nuestro Dios. Bienvenido a la casa del Señor. Bendiciones. Dice Lucas capítulo 8, verso 41. Y he aquí un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga. Y por favor, yo quiero que ustedes noten que esto es muy importante. ¿Qué era Jairo? Príncipe de la sinagoga. O sea, Jairo no era una persona cualquiera. Era una persona de posición dentro del pueblo de Dios. Pero dice, vino y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y es muy interesante que el título de esta mañana se llama No todo está perdido. Y vamos a concentrarnos en el relato de Jairo. Primeramente, si nosotros leemos unos versículos antes, vemos que Jesús estaba en Gadara. Había liberado al endemoniado gadareno de esos demonios que los estaban atormentando. El endemoniado gadareno quería seguir a Jesús, pero el mismo Jesús dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ahora, ¿por qué Jesús no quería que el gadareno lo siguiera? Porque el gadareno tenía que ser testimonio a su pueblo del poder de Dios, de lo que Dios había hecho con él. Para Jesús no le era factible de que el gadareno lo siguiera. Para Jesús le era más útil de que el endemoniado gadareno, que una vez que Jesús hizo ese milagro, que expulsó a los demonios de él, fuera a su ciudad y testificara en el nombre de Cristo Jesús. Testificara de aquel que tanto los profetas habían escrito, Cristo Jesús, el Salvador de este mundo, que ahora había venido a traer salvación, a traer vida eterna, a traer sanidad, a traer gozo y libertad a aquellos que estaban siendo oprimidos por el diablo. Pero una vez que Jesús termina en la región de Gadara, dice en el versículo 40, y aconteció que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, vino y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Es interesante que yo, buscando el significado del nombre de Jairo, recordemos que en la Biblia los nombres siempre tienen un significado. Y el significado del nombre de Jairo significa gozo, significa alegría. Pero también más interesante que el versículo 41 dice que Jairo era príncipe de la sinagoga. Jairo era un hombre de éxito. Jairo era una persona importante dentro del pueblo de Dios. Una persona adinerada, una persona de nombre, una persona de respeto. Jairo pudiéramos catalogarlo como una persona de éxito. Pero mis queridos hermanos, no siempre el éxito dura en la vida del ser humano. Pero también no todo el mundo puede llegar a la cumbre del éxito. Y muchos de aquellos que llegan a la cumbre del éxito, lo importante no es llegar, lo importante es mantenerte. Porque de la misma manera en que tú subes y llegas a la cumbre del éxito, en menos de un segundo puedes volver a bajar de nuevo y empezar donde mismo te quedaste para subir a la cumbre del éxito. Sin embargo, dice el relato que Jairo fue a donde está Jesús y se postró de rodillas. Jairo tenía una desesperación grande. Y me llama mucho la atención que en los tiempos de Cristo, las personas prominentes, las personas que pertenecían a la sinagoga, les estaba prohibido hablar con el maestro, con este nuevo maestro Galileo, que según decía que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los fariseos habían prohibido
de que cualquier persona importante, cualquier persona adinerada se acercara a este maestro Galileo. Por eso es que Nicodemo, cuando va a ver a Jesús, que tiene la entrevista con Jesús, Nicodemo va de noche. ¿Y por qué Nicodemo va de noche? Porque Nicodemo no quería ser visto, porque sabía que podía meterse en problemas, pero ahora a plena luz del día, mientras que Jesús está con la gente y la gente lo estaba recibiendo y él estaba hablando con las personas y les estaba ministrando, ahora viene este príncipe del pueblo de Israel y desesperadamente se arrodilla a donde está Jesús y le dice: yo necesito que tú vayas a mi casa. Yo necesito de que tú vayas a mi casa. Tenía una gran angustia en su corazón. Profesionalmente, Jairo era un hombre de éxito. Era un hombre muy querido dentro del pueblo de Israel. Pero desde el plano familiar, el versículo 42 nos dice la razón del por qué Jairo fue a ver a Jesús y se postró de rodillas. Y el versículo 42 dice: porque tenía una hija única como de 12 años y ella se estaba muriendo y yendo la multitud le apretaba. Jairo tenía una sola hija, pero esta pequeña niña de 12 años que apenas estaba en su, pudiéramos decir, en su saliendo del capullo, en su adolescencia, esta niña se estaba muriendo. Ya para ella no había salvación. Jairo, que era una persona adinerada, que aunque el texto no lo dice, pero por lógica entendemos que Jairo había ido a todos los médicos a ver si algún médico pudiera salvar a su hija de la muerte. Pero vemos que no había médico en Israel que pudiera curar a esa pequeña y única hija de Jairo, que con 12 años se le estaba yendo la vida. Entonces es aquí, mis queridos hermanos, donde ustedes pueden comprender la gran desesperación de Jairo, que a Jairo no le interesó si los fariseos pudieran decirle algo por ir a haber ido a Jesús de Nazaret, ya que les estaba prohibido mezclarse con Jesús de Nazaret. A él no le interesó. En ese momento lo único que le interesaba a Jairo era de que Jesús salvara a su hija. Pero me llama la atención que lo último, pudiéramos decir, porque muchas veces nosotros esperamos a tocar fondo para ir a donde está Dios. El último recurso que a Jairo le quedó fue ir a Jesús. Jairo era, dice el texto en el verso 41, que Jairo era príncipe de la sinagoga. Y si él iba a ver a Jesús, podía costarle su puesto, podía costarle su título, podía costarle su estatus social. Pero en ese momento él tenía que decidir si ir a Jesús para que Jesús salvara a su hija, o mantener su estatus social y dejar de que su hija muriera. ¿Qué decisión? Jairo estaba entre la espada y la pared. Pero el texto nos dice que a él no le interesó su estatus social. A él no le interesó todo el dinero que tuviera, su reputación, o lo que pudieran decir, o lo que le pudieran hacer por haber ido a Jesús. Su único propósito era de que Jesús salvara a su hija. Mis queridos hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros como seres humanos esperamos en la vida a tocar fondo para ir a Jesús?
Yo no estoy en contra de que alguien vaya al médico a ver a un doctor. No. Porque para algo Dios dio la ciencia médica. Pero muchas veces nosotros confiamos más en los doctores humanos que no en el médico divino. Y nosotros como seres humanos necesitamos aprender más y confiar más en el médico divino que no en la ciencia humana. Porque muchas veces cuando usted va al doctor, el doctor a usted que le dice, ya no hay más nada que hacer. Pero cuando usted va a Jesús, Jesús dice, no, ese doctor se equivocó. Porque recordemos que la ciencia médica es limitada. Pero Cristo es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Y yo quiero, mis queridos hermanos, que en esta mañana, por favor, donde quiera que tú estés, yo te voy a pedir un favor. Recuerda este texto que yo te voy a mostrar. Jeremías 32:27. Nunca, mis queridos hermanos, se te olvide este texto. Donde quiera que tú estés, recuerda este texto. Donde quiera que estés, aunque parezca que todo está perdido, no todo está perdido. Amén. Jeremías 32:27. Dios le hace una pregunta a Jeremías. Y Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová. Ahí Dios le está diciendo a Jeremías, ¿quién es él? Yo soy Jehová. Yo soy el Dios Todopoderoso. Pero Dios le hace una pregunta a Jeremías, y es la pregunta que hoy Dios te está haciendo a ti, mi querido hermano y hermana. Y la pregunta que Dios le hace a Jeremías es, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y en esta mañana, mis queridos hermanos, Dios te está haciendo la pregunta directamente a ti. Ya no se la está haciendo a Jeremías. Ya te la está haciendo directamente a ti. ¿Qué tú le responderías al Señor? No sé, esa respuesta solamente es tú con el Señor. Pero en el Dios que yo creo, mi respuesta es que para Dios no hay nada imposible. Amén. La imposibilidad radica en mi falta de fe, que no tengo la fe suficiente para mover el brazo poderoso de Dios para que Dios actúe en favor de mi vida. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, mis queridos hermanos, es imposible agradar a Dios. Y el mismo Jesús les dijo a sus discípulos, hubo un momento que Él les dijo, si ustedes tienen fe, aunque sea como un granito de mostaza, ustedes van a ser capaces de mover montañas. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han visto un grano de mostaza? ¿Alguna vez alguien ha visto un grano de mostaza? Yo lo he visto personalmente. Hermano, lo he visto con mis ojos. El grano de mostaza es diminuto, chiquitico. Es algo diminuto. Es como que ustedes cojan un lápiz ahora con punta y ustedes en una hoja, ustedes hagan un puntico con la punta del lápiz. Ese es el tamaño del grano de mostaza. Pero cuando usted lo siembra, que crece, es un árbol grandísimo y frondoso. Algo tan diminuto, algo tan chirriquitico como el tamaño de un punto, de una punta de lápiz. Crece grande, majestuoso. Y el mismo Jesús dice, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, no una fe grande, no, chiquitico como un grano de mostaza, ustedes van a ver
cuán grandes cosas Dios va a hacer por ustedes. Y aquí no estamos hablando de una fe teórica, porque teóricamente nosotros sabemos qué es la fe. La fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Teóricamente lo sabemos, pero Dios no quiere teoría, Dios quiere práctica. Y lo que Dios quiere es, ok, tú tienes fe, bueno, demuéstrame ahora tu fe. Ya tú sabes la teoría no me interesa, vamos a la práctica ahora. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, verso 15, del 15 al 18, que la vida del hombre, del ser humano, es frágil. Vamos a buscar el Salmo 103 del 15 al 18. Salmo 103 del 15 al 18. Salmo 103 del 15 al 18 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no la conoce más. Mas las misericordias de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aquí el versículo 15 y 16 nos dice que la vida del hombre es como la hierba, es como la flor, es una vida frágil. Hoy estás aquí, y ya el dicho no dice que hoy tú estás aquí, pero mañana tú no sabes dónde estás. No, hoy tú estás aquí, pero de aquí a 5 minutos tú no sabes dónde tú puedes estar. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Qué fue lo que sucedió en Turquía y en Siria? ¿Quién se esperaba ese terremoto? Ayer yo estuve mirando las noticias por el New York Times y van por 39,000 muertos. Es 39,000 y algo, no 39,000, lo que estoy redondeando el número. Es 39,000 y algo. Y todavía lo que falta por seguir rescatando, por seguir levantando escombros. ¿Quién se iba a imaginar que en un abrir y cerrar de ojos la tierra iba a temblar y de pronto todas esas cantidades de personas iban a quedar bajo los escombros? La pregunta es, ¿avisó el terremoto? Porque por lo menos cuando viene un huracán, cuando viene un viento, nosotros lo sabemos. Por ejemplo, en la temporada ciclónica, usted ve que el meteorólogo está diciendo, por el Caribe se está formando una tormenta tropical. Y usted ve que, por ejemplo, si esa tormenta tropical se convierte ya en ciclón y viene para Miami, y vamos a suponer que para acá, para la Florida, y vamos a suponer que en 4 semanas llega aquí a la Florida, pero desde que se está formando debajo, le están siguiendo el rastro, para que las personas estén en alerta y sepan y estén al día con las noticias, y a medida que se va acercando, ¿qué es lo que uno va haciendo? Va haciendo los preparativos, baja un dipo, compra agua, compra comida, compra esto. En la casa uno empieza a poner los ¿cómo se dice? Shutters. O sea, uno hace todos los preparativos necesarios para que cuando venga el ciclón, ya uno ya haya hecho los preparativos. Pero en un terremoto no hay preparativo. Un terremoto no avisa. Por eso es que la Biblia, el Salmo 103 que acabamos de leer, Salmo 103, el versículo 15 y 16 dice que la vida es como la flor del campo. Hoy estás aquí, pero de aquí a 5 minutos tú no sabes lo que te pueda pasar. Mi madre siempre me decía, para morirse lo único que hay que hacer es estar vivo. Y la muerte no tiene horario ni fecha en el calendario. Te puede llegar en el momento que tú menos te lo esperes.
en el momento que tú menos te lo esperes. La desgracia a tu vida te llega en el momento que tú menos te lo esperes. Y entonces ahora la palabra de Dios nos dice que Jairo, a partir del versículo 42, que su única hija se estaba muriendo. Jesús, que es un Dios compasivo y amoroso, decide ir con Jairo. Porque yo te voy a decir algo, en el Dios que yo creo, es un Dios que Él nunca deja de atender la súplica de nadie que acude a Él. Amén. Y muchas veces Satanás va a tratar de susurrarte al oído y de decirte, ¿para qué tú vas a seguir orando si Él no te escucha? Si tú eres un pecador, si mira lo que tú hiciste y mira lo que estás haciendo y mira lo que vas a hacer mañana y estás echando el nombre de Dios por tierra, y así que no ores más, no sigas intentándolo, que ya Dios cerró tus oídos a ti, porque tú no puedes, porque tú como cristiano eres un desastre. Y como tú eres un desastre, por eso es que Dios no escucha a los desastres como tú. Eso Satanás muchas veces los pone en nuestros oídos, pero le doy gracias a Dios que así desastre Cristo me ama y Cristo quiere transformar mi vida. Amén. Amén. Jesús no tuvo ningún prejuicio en ir con Jairo. Sí había prejuicio por parte de los fariseos, que habían prohibido de que los príncipes de la sinagoga y de que todos los oficiales que pertenecieran a la sinagoga tuvieran contacto con este maestro de Galileo. Había un prejuicio. Pero mi Dios no tiene prejuicio con nadie. Amén. Mi Dios no tiene prejuicio con nadie, porque la misión de Cristo, dice en Lucas 19:10, es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Y qué fue lo que se perdió? Nosotros estábamos perdidos. Y Jesús cruzó el vasto universo para venir a este mundo de pecado a salvar al hombre de la miseria en la cual había caído. Amén. Gracias, Señor. Me llama mucho la atención que cuando Cristo va camino para la casa de Jairo, porque había atendido las súplicas de Jairo, Jairo estaba desesperado. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 43 que una mujer que tenía flujo de sangre, ahora miren qué interesante, la niña de Jairo, ¿cuántos años tenía? 12 años. Según el versículo 43, ¿cuántos años había padecido esta mujer de flujo de sangre? 12 años también. Qué curioso. Pero esta mujer que había padecido de flujo de sangre, al igual dice que había gastado en médico todo cuanto tenía. Y como los médicos no pudieron resolver su problema, su única opción fue Jesús. Y mis queridos hermanos, vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué necesitamos tocar fondo para ir a Jesús? Es verdad que muchas veces Dios permite de que toquemos fondo para poder acudir a Él, pero nosotros no tenemos necesidad de tocar fondo para poder ir a Jesús. Dice el dicho que en la extrema necesidad del hombre, esa es la gran oportunidad de Dios. Y entonces ahora esta mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, el versículo 44 dice que ella vino por atrás mientras que todo el mundo estaba apretando a Jesús, porque todo el mundo quería ver a Jesús y todo el mundo quería que Jesús le resolviera su problema, ya sea de enfermedad, ya sea de cualquier cosa. Y esta mujer, tratando de llegar a donde estaba Jesús mientras la multitud la estaba oprimiendo,
Yo me imagino a esta mujer dando codazos por un lado y por el otro, yo no sé. De alguna manera llegó a acercarse a Jesús, pero ella no le dijo a Jesús: Jesús, tengo esta enfermedad, por favor, sáname. ¿Qué fue lo que ella dijo? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano. Hermano, qué gran fe. Les voy a decir algo. El borde del manto de Cristo no tenía poder ninguno. Por favor, entiendan esto. Lo que la sanó a ella fue su fe. Y noten si es así, que en el siguiente versículo, en el versículo 45, Jesús se vira y dice: ¿quién me ha tocado? Y entonces los discípulos mirando dicen: pero maestro, ¿cómo tú vas a decir quién te ha tocado si toda esta multitud te está oprimiendo? Eso es una pregunta capciosa, eso es una pregunta, pudiéramos decir, y perdonen la palabra, bastante estúpida. ¿Cómo tú vas a decir quién me ha tocado? Esa era la mentalidad de los discípulos. Pero Jesús sabía que el toque con el que habían tocado a él era un toque diferente, porque la multitud lo apretaba, la multitud lo oprimía, la multitud lo tocaba y no pasaba nada. Pero vino esta mujer con fe, tocó el manto de Cristo y salió poder de Cristo. La diferencia entre el toque de la multitud y el toque de la mujer era que esta mujer tenía fe, pero la multitud no tenía fe. Y te voy a decir una cosa: tú puedes tocar el borde del manto de una persona sin tocar a la persona. ¿Me entienden lo que yo digo? Usted puede tocar el borde del manto de una persona sin tener necesidad de tocar a la persona. ¿Entienden lo que digo? Sin embargo, ese toque de fe nos dice que de Cristo salió virtud, salió poder. Por eso es que Cristo dijo: ¿quién me ha tocado? Y Cristo a esa buscando: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y los apóstoles: ¿pero quién te tocó? Si aquí todo el mundo te está mirando. No, este toque fue diferente. No, esto no es un toque como otro cualquiera. Alguien me tocó porque de mí salió poder. Alguien necesitaba de mí y me tocó con fe. Querido, en esta mañana Cristo quiere tocarte para sanar tus dolencias. Cristo quiere tocarte para transformarte. Cristo quiere que tú te acerques a Él con fe. No importa todo el poder que salga de Cristo. El poder de Cristo está abierto para todos nosotros ilimitadamente. No hay límite. No hay ración que diga: mira, me toca y lo que si tú me tocas, esto es lo que te va a tocar de poder. No, el poder de Cristo es ilimitado. Y Dios quiere que tú te acerques a Él en fe, porque el que se acerca a Cristo con fe, sucede el milagro como le sucedió a ella. Y yo no sé en esta mañana de tarde con qué preocupación tú habrás venido. Yo no sé esta mañana de tarde con qué agonía tú habrás venido. Yo no sé esta mañana de tarde qué es lo que a ti te está atormentando. Pero la palabra de Dios dice que en Cristo hay poder, pero necesitas tener fe. Amén. Y si tú estás esperando el milagro de Dios, en este mismo instante Dios puede hacer ese milagro que tú estás esperando, pero tienes que tener fe. Amén. Porque en el nombre de Cristo Jesús, con fe, lo que a ti te está agobiando tiene que salir. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, con fe, si hay algún pensamiento que te está perturbando, en el nombre de Cristo Jesús, Cristo puede darte paz. Amén. No importa por lo que tú estés atravesando, no, ten fe, confía en el Señor. Por eso es que Dios le dice a Jeremías: ¿habrá algo que sea difícil para mí?
¿Qué es lo que es difícil para Dios? Nada. ¿Qué es lo que cuesta un milagro? No cuesta dinero. El milagro que tú estás esperando en tu vida no cuesta nada. Lo único que cuesta es creerle a Dios. Amén. Y conforme a tu fe te será hecho. Pero si Dios ve que lo que tú quieres realmente lo necesitas y es bueno para ti, Dios te lo va a dar. Pero si Dios ve que lo que tú estás esperando lo quieres, pero en su sabiduría Él ve que eso no es bueno para ti, Él no te lo va a dar. Porque como Padre amoroso, Dios da, como Padre amoroso, que un Padre amoroso le da a sus hijos buenas dádivas para que sus hijos estén alegres, así mismo es mi Padre celestial. Amén. Te da lo bueno para que tú lo disfrutes, para que tú te sientas alegre. Pero muchas veces hay cosas que Dios no nos da porque Dios ve el final desde el principio. Y lo que tú no puedes ver, y como nosotros no tenemos esa capacidad de ver el final desde el principio, Dios lo ve. Y muchas veces cuando Dios mira más allá, dice, no, no te conviene. Solo que muchas veces Dios no da cuenta de sus razones. Y eso lo dice Job. En el libro de Job hay un capítulo. En estos momentos no me acuerdo el capítulo, pero el Espíritu Santo en estos momentos me lo hizo recordar ahora, donde Job dice, no el capítulo, pero sí el texto, Job dice, en forma de pregunta dice, ¿es sabio contender contra el Omnipotente? O sea, ¿es sabio cuestionar a Dios? ¿Es sabio cuestionar sus propósitos? Y el mismo Job responde y dice, Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios es Dios y Dios no tiene que dar cuenta de nada. Pero lo que tú tienes que hacer es confiar en el Señor. Amén. Aún en las peores circunstancias. Porque Job se encontró en las peores circunstancias, pero Job no perdió su fe en Dios. Porque esa misma mujer fastidiosa que le decía a Job, su propia esposa, muérete y maldice a Dios. Si total, en la desgracia que has caído, ¿para qué quieres seguir viviendo? Maldice a Dios y muérete, si ya. Esa es la única solución para que salgas de esa vida miserable. Pero ¿qué dijo Dios? Jehová Dios, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Amén. Y en otro momento Job dijo, aunque en él me matare, en él esperaré. Amén. Gloria a Dios. Él me mata, Él me quita lo que me quita, Él me manda lo que me manda, la desgracia más grande, pero en Él yo voy a seguir esperando. Amén. Qué gran fe, mis queridos hermanos. ¿Saben por qué Jesús se detuvo a indagar en por qué la mujer lo había tocado? Porque Él quería saber quién lo había tocado. Porque Jesús quería darle una lección a la multitud de ahí. No es el toque, sino la fe. Toda la multitud lo estaba oprimiendo. Esa multitud que fue a ver a Jesús tenía situaciones, tenía problemas, y fueron a ver a Jesús. Y todos ellos estaban tocando a Jesús, estaban oprimiendo, porque los discípulos, ahí lo dice en la palabra de Dios. En el versículo 45, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Te das cuenta cómo hoy tú puedes hacer la diferencia si tienes fe? Tú puedes hacer la diferencia si tienes fe. Tú puedes hacer la diferencia si tienes fe. Y esas puertas que tú estás esperando que se te abran, Dios las puede abrir si tienes fe. Amén. Aunque tú creas que esas puertas que tú estás esperando que se te abran están cerradas y no ves el momento en que se abran, Dios sabe cuál es el momento ideal y exacto
en que Él debe de abrir esas puertas. Pero si tienes fe, Dios las va a abrir. Amén. Dios va a abrir esas puertas. Y hermanos, que al final dice el relato que la mujer, bueno, confesó, temblando fue donde está Jesús, confesó, sí, yo padecía de esta enfermedad por 12 años, pero te toqué con fe y ya soy sana. Ya soy sana. Y es interesante que mientras Jesús hablaba con esta mujer, dice el verso 49 que vino uno de la casa de Jairo y le dijo: Jairo, ya no molestes más al maestro. Ya tu hija falleció. Ya no hay más nada que hacer. Quizás esta persona que le dio la noticia a Jairo pensaba que si mientras que la niña vivía había esperanza de salvarla, pero si la niña moría no había esperanza de salvarla, mis queridos hermanos. No había esperanza de salvarla. Pero noten que el mismo Jesús en el verso 48 le dijo: Dice, y oyéndolo Jesús le respondió diciendo, verso 50, no temas, cree solamente y serás sana. Amén. Este hombre le vino a dar la noticia que remató completamente a Jairo, lo terminó de destrozar completamente. Jairo, no molestes más al maestro, ya tu hija acabó de morir. Y Jairo, yo me imagino que quebrantado en llanto, en desesperación, tirado por el suelo, Jesús le dijo: si tú crees solamente, tu hija va a ser sana, no importa que ella esté muerta. No importa que el médico a ti te haya dicho te quedan 3 meses de vida, porque yo he conocido gente que el médico le han dicho te quedan 3 meses de vida y hoy todavía siguen vivos y corriendo, porque lo que hizo el milagro fue la fe. Amén. Amén. Yo he visto matrimonios completamente destruidos que la gente dice: no, aquí esto no tiene solución, pero Dios ha hecho el milagro. ¿Por qué? Porque por fe se ha hecho el milagro y los matrimonios se han restaurado. Amén. Porque cuando el hombre dice que no, es la gran oportunidad de Dios para decir: el hombre te dijo que no, ahora yo entro en acción para que tú veas quién soy yo. Amén. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios, el mismo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. ¿Qué es lo que Dios necesita resucitar en tu vida? Para Él no es nada difícil. Amén. Él puede resucitar a aquellos que han muerto en ti. ¿Ha muerto tu amor por tu pareja? Dios puede resucitar ese amor. Tu hijo está completamente perdido en este mundo, Dios tiene poder para rescatarlos. Amén. Amén. Has perdido el trabajo, no te preocupes, Dios te va a dar algo mejor. Amén. Porque lo que para el hombre parece el fin, para Dios es el comienzo. Ay, gracias, Señor. Amén. Amén. Dijo Jesús: no temas, cree solamente y serás sana. Y dice que entrando en casa no dejó de entrar a nadie, sino solamente a Pedro, verso 51, y a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la muchacha. Y verso 52 dice que todo el mundo estaba llorando, porque claro, la niña se murió, había dolor, había quebranto. Y el mismo Jesús, cuando entró, Jesús dijo: ella no está muerta. Imagínense ustedes qué sarcasmo ese. La niña se murió
Y Jesús diciendo, ella no está muerta. Ellos estaban viendo ahí a una muerta, pero Jesús no estaba viendo a una niña muerta. ¿Te das cuenta el por qué muchas veces nosotros los cristianos necesitamos el colirio espiritual para poder ver a través de los ojos de Dios y no a través de nuestros propios ojos? Porque muchas veces cuando nosotros vemos a través de nuestros propios ojos humanos, vemos una cosa. Pero lo que estás viendo delante de ti muchas veces no es lo que es, ni es lo que parece ser de lo que tú te imaginas. Por eso es que no muchas veces, siempre nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, unge mis ojos con colirio, no para ver con mis propios ojos, sino para ver a través de tus ojos lo que tú quieres mostrarme. Amén. Porque siempre que mires con los ojos humanos, puede ser que lo que tú mires no te guste. O puede ser que te guste. Pero cuando tú miras desde otra perspectiva, a través de los ojos de Dios, entonces ya la cosa ahí cambia. Yo me imagino cuando Jesús dijo, ella no está muerta, yo me imagino ahí toda esa gente adolorida diciendo, no, pero mire este loco lo que está diciendo. Ah, pero ¿cómo él no va a decir que está muerta? ¿Qué es lo que él está viendo ahí? Pero muchas de esas personas no sabían que ellos estaban enfrente de aquel que es el dador de la vida. Amén. Amén. No lo sabían. Y noten que el versículo 53 lo dice, y se burlaban de él cuando Jesús dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Dice el versículo 53, se estaban burlando de él. Sabiendo que estaba muerta. O sea, los que se estaban burlando de él sabían que estaba muerta, pero Jesús dice, ella no está muerta, ella está durmiendo. Pero qué gran chasco se llevaron. Porque esas personas que no tenían fe en Cristo, que hizo Cristo, dice ahí el verso 54, que los mandó a echar a todos para afuera. Porque si tú no tienes fe para creerle a Dios, ¿qué Dios puede hacer por ti? Nada. Dios no puede hacer nada por ti. Porque todos aquellos que componen la iglesia del Dios viviente necesitan tener fe. Amén. Y noten que a estos burladores que no tenían fe, Jesús dijo, no, para allá, para allá. Si tú no crees, entonces ¿qué tú haces aquí? Yo te voy a hacer una pregunta y por favor, esta pregunta yo no quiero que tú me la contestes. Solamente contéstala, pero para ti mismo. Y analiza la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees en Dios? Analiza tu respuesta, porque uno puede decir, yo creo en Dios, pero primero piensa, ¿tú crees en Dios? Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Nosotros nunca hemos visto a Dios cara a cara, pero los demonios, una vez antes de ser demonios que estaban en el cielo, antes de ser expulsados en el cielo, ellos veían cara a cara a Dios y sabían quién era Dios. Pero el hecho de que ellos crean en Dios no significa que están salvos. Y aunque parezca sencilla la pregunta que yo te estoy haciendo, si tú crees en Dios,
La respuesta necesitas pensarla primeramente. ¿Tú crees en Dios? Y cuando estamos hablando de creer en Dios, eso conlleva muchas cosas, porque primeramente la persona que le cree a Dios, obedece a Dios. Amén. Amén. No matter what. Te lo voy a traducir en español. No importa qué. Porque en el momento más difícil que Job se encontraba, Job aún confiaba en Dios. Amén. José fue llevado de esclavo para Egipto y aún así en Egipto él decidió serle fiel a Dios. Él no sabía lo que le esperaba en Egipto, pero le fue fiel a Dios. Daniel, cuando fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia como esclavo, Daniel decidió en su corazón serle fiel a Dios. Daniel no conocía los planes de Dios. José no conocía los planes que Dios tenía para él. Pero a pesar de que no conocía los planes que tenía para Dios, aún en las circunstancias más adversas, en las circunstancias más difíciles, decidieron confiar en Dios, y esa confianza en Dios fue lo que los premió a ellos. Aunque tú veas el camino, y aunque el camino tú lo veas un poco turbio y no veas claridad en el camino, hermano, sigue avanzando por fe. Amén. Porque esta iglesia y nuestra iglesia, los caminos del Señor, el que dice ser cristiano, el que dice ser hijo de Dios, no camina por vista, camina por fe. Amén. No espera a ver, no, camina por fe y después es que vas a ver. Cuando Dios le dijo a los israelitas en el Jordán, caminen, avancen, el río no se había secado, estaba pasando el río, pero cuando ellos caminaron así mismo y pusieron la primera planta de pie en el río, las aguas se detuvieron, pero ellos no esperaron a ver, se pararon ahí en la orilla del río, esperando, mirando allá, mirando para acá, a ver si Dios detenía. No, ellos caminaron por fe y cuando pusieron la primera planta, el río ahí se paró. Porque el cristiano no espera primeramente a conocer los resultados. El cristiano camina por fe y después es que conoce los resultados. Amén. La palabra de Dios termina el relato diciendo en el verso 54 que una vez que Cristo echó a todo el mundo fuera, le tomó la mano a la niña. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Talita Kumi. Mi versión dice, mi versión no tiene la frase, pero dice, muchacha, levántate. Y qué sorpresa es que cuando esa muchacha se levantó y salió para afuera, todos aquellos que se habían burlado de pronto la vieron. Esto es un fantasma. Esto no puede ser. It can be possible. This is madness. No, no es locura. Es que con el poder de Dios hizo levantar a esa niña muerta. Amén. Y es por eso, mis queridos hermanos, que en esta tarde de mañana Dios quiere hacer el milagro en tu vida. Pero si tú no tienes fe, Dios no puede hacer mucho por ti. De la misma manera en que Jesús le dijo a la muchacha, muchacha, a ti te digo, levántate. Mis queridos hermanos, en esta mañana de tarde Dios te está queriendo decir, iglesia, levántate. Amén.
No sigas más sentado esperando. Levántate. No esperes sentado ahí los resultados. Levántate, los resultados. Déjaselo a Dios. Porque cuando tú te levantas en el nombre de Cristo, grandes cosas suceden. Amén. Cuando tú te levantas en el nombre de Cristo Jesús, Satanás tiembla. Amén. Y cuando tú te levantas en el nombre de Cristo Jesús, hay victoria, porque el Dios que yo conozco no conoce derrota. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que el salmista David en el Salmo 27 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado en Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Porque aunque Satanás ponga una legión de 1000, de 2000, de 1.000.000 de demonios contra mí, yo con Cristo soy más poderoso que esa legión. Amén. Porque no soy yo, es Cristo el que pelea por mí. Amén. Y cuando Cristo está parado conmigo, el enemigo tiene que huir. Amén. Las legiones tienen que huir. Porque Dios no conoce la derrota, mi querida iglesia. Y entonces, ¿por qué muchas veces nosotros todavía Satanás no nos ha presentado la batalla y ya nos sentimos derrotados? Como la vez pasada cuando prediqué, no temas esta hermosa pareja que está aquí, estaba aquí, el tema pasado, no temas enfrentar al gigante, basado en la historia de David. El pueblo de Israel estaba temeroso. Sí, le tenían miedo al gigante, pero David, un simple muchacho, vino en el nombre de Dios y derrotó a ese gigante. Amén. Así es. Y él no lo derrotó, el que lo derrotó fue Dios, porque David podía haber tirado todas las piedras que podía haber lanzado y no haber dado en el blanco, pero una sola piedra Dios la dirigió hacia donde tenía que darle, y con esa sola piedra derrumbó al gigante. Amén. Gloria a Dios. El gigante les presentaba batalla y el pueblo estaba temeroso. Vino un simple muchacho y dijo: no, tú has ofendido a Jehová de los ejércitos, y Jehová hoy a ti te va a entregar en mi mano. Porque la diferencia, hermanos, lo hace la fe. Y en estos tiempos, mis queridos hermanos, que estamos viviendo, que estamos cerca de la venida de Cristo Jesús, es muy importante que hoy más que nunca ejercitemos la fe. Que esa fe no siga inactiva, no, es necesario activar esa fe. Porque el mismo Jesús hizo una pregunta a sus discípulos. Cuando nosotros vamos a los evangelios y vemos la parábola de la viuda y el juez injusto, en esa parábola al final Jesús hace una pregunta cuando termina la parábola. Y esa es una pregunta que debemos de hacernos todos nosotros. El mismo Jesús dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a hallar fe en la tierra? Qué pregunta más interesante. Pero qué pregunta más curiosa. ¿Por qué Jesús dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre? Y fíjense que Él lo dijo en forma de una pregunta. Él no lo dijo como algo afirmativo. Él dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La palabra de Dios me dice en el libro de Apocalipsis que en los últimos tiempos va a haber un grupo, que cuando Cristo venga, ese grupo va a estar en pie y va a hallar fe en ese grupo, que son los 144,000. Amén. Pero muchos se van a quedar en el camino porque no van a tener la suficiente fe de llegar hacia la meta final. Yo llevo 30 años en el Evangelio
Y en 30 años, ¿saben cuántas personas he visto yo marcharse de la iglesia para nunca más regresar? Personas que empezaron conmigo hace 30 años en las iglesias y hoy por hoy ya no militan en la fe del Señor. Se quedaron a mitad de la carrera. No siguieron corriendo para llegar hacia la meta. Yo no sé quiénes de nosotros, si al final si alguno de nosotros que estamos aquí presentes, yo no sé si alguno de nosotros llegaremos al final de la meta. Pero yo te voy a decir algo, en el nombre de Cristo, si tú corres en el nombre de Cristo Jesús, tú puedes llegar a la meta final. Amén. Porque hay un grupo que son los 144,000. Yo no sé si yo voy a estar en ese grupo, o yo no sé si Jesús me va a poner a descansar antes, según su sabiduría. Yo no lo sé, hermano. Puede ser que a lo mejor Dios vea que yo no voy a poder aguantar el tiempo del fin y me diga, no, dale, te voy a poner a descansar porque tú no vas a aguantar, pero tranquilo, tú descansa que cuando yo venga, tú te vas a levantar del polvo de la tierra. Yo no sé, pero sí va a haber un grupo. ¿Quiénes van a componer ese grupo? Yo no sé, pero los que compongan ese grupo va a ser un grupo lleno de fe. Amén. Porque una de las señales en el tiempo del fin que estamos viviendo ahora es la falta de fe. Por eso fue que Jesús dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque él sabía que la falta de fe dentro del profeso pueblo de Dios que dicen creer en nuestro Señor Jesucristo y que dicen aguardar la venida de Cristo Jesús, Jesús dijo que esa falta de fe iba a haber dentro del profeso pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros creemos en Dios mientras todo está bien. Todo está bien, tengo un buen trabajo, tengo casa, tengo dinero, no me falta nada, tengo una familia maravillosa, estoy happy, creo en Dios. Tengo fe en Dios. Voy a la iglesia. Me encanta mi iglesia. Pero Dios no mide la fe tuya en la prosperidad. Dios mide tu fe en la desgracia y en la adversidad. Es ahí donde Dios mide tu fe. Porque Satanás desafió a Job. Satanás desafió a Dios. Porque Dios le dijo, oye, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay siervo como él. ¿Y cómo describe la Biblia a Job? Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tres características que hoy el pueblo de Dios necesita tener. Un pueblo perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué le dijo Satanás? Pero ¿cómo no va a creer en ti? Si mira, tiene hacienda, tiene una bella familia, mira cuántos hijos tiene, mira toda la riqueza que tiene, mira todas las propiedades que tiene, ¿cómo no te va a servir? ¿Qué le estaba queriendo decir Satanás a Dios? Él te está sirviendo por interés porque todo le va bien. Quítaselo todo y déjalo en la desgracia, a ver si tiene fe en ti. Pero como Dios conocía a Job, le dijo, tranquilo, dale. ¿Tú me estás retando a mí? ¿Are you challenging me? Ok. I accept that challenge. Ve, quítale todo lo que tiene, pero no toque su vida. Y vemos que en el relato de Job, Job lo vendió todo. Todo lo vendió Job. Pero Job siguió siendo fiel a Dios y al final el Señor le dio más de lo que él tenía. Porque mi Dios no es un Dios de mezquindad. Dios cuando te da y te da en abundancia.
Por eso la verdadera fe no se mide, mi querido hermano, cuando tú estás en la prosperidad. Dios va a medir tu fe en la adversidad. Amén. Es ahí donde se va a comprobar quién realmente tú eres. Es ahí donde realmente se va a comprobar who are you, quién tú eres. Who you are. Perdón mi inglés, mi esposa me rectificó. Who you are, quién tú eres. Mis queridos hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recordemos que no todo, mis queridos hermanos, está perdido. Amén. Aunque estés en la peor situación que estés, no todo está perdido. Si tú crees que todo está perdido, mira que en el terremoto de Turquía, entre todos esos escombros, rescataron a un niño recién nacido vivo bajo los escombros. Con la tripa y todo. Y es lo que dice mi esposa, y lo vi la noticia, con la tripa y todo. No la habían contado todavía la tripa. Quizás los que estaban ahí dijeron, aquí no quedó nadie vivo. Pero levantando escombros, encontraron a ese bebé acabadito de nacer. Y puedo decirle, quizás a lo mejor, si los escombros no lo hubiesen matado, quizás se hubiesen muerto de asfixia, porque ustedes saben que cuando un edificio cae, ese polvo grande que tú lo respiras te entra en los pulmones y ahí mismo quedaste. Sin embargo, ese niño acabadito de nacer con la tripa, falleció la familia, falleció su mamá, pero ese niño estaba vivo. Eso es para que tú veas que no todo está perdido. Que aunque la ciencia, los médicos, aunque te digan lo que te digan, aunque tu jefe te diga que tú no sirves para nada, aunque tú pierdas el trabajo y tú pienses que ya no vas a conseguir más un buen trabajo para mantener a tu familia, no todo está perdido. Cuando tú creas que todo está perdido, levanta tu vista al cielo y recuerda lo que dice Jeremías 32:27. Yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Querida iglesia, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde hoy y siempre. Y ahora, puestos de pie, vamos a cantar el último himno con gozo y alegría en nuestros corazones. Amén. Maravilloso himno. Ahora les invito a todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para concluir con unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos hablado, Señor, a través de tu palabra. Gracias por estas palabras de aliento. Gracias por estas palabras de fortaleza que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Muchas veces decimos tener fe en ti, Padre, pero cuando viene la adversidad flaqueamos y nos damos cuenta que no hemos aprendido a confiar en ti, Señor. Danos esa fe sencilla como la de un niño, en la cual podamos confiar completamente en ti, Señor. Podamos confiar en tus promesas, porque en tu palabra hay cientos de promesas. Promesas que tú has prometido, que tú las vas a cumplir. Promesas las cuales nosotros, tus hijos, necesitamos reclamarlas por fe, Señor. Padre querido, bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendice a sus familias. Y bendice, Padre querido, a los hermanos que a través de las redes sociales nos han estado escuchando, Señor. Han estado escuchando tu palabra y no la mía, Señor. Ayúdanos, Padre querido. Sabemos que estamos viviendo en la recta final, que falta poco para llegar hacia la meta final, que falta poco para ver a Jesús venir en gloria y majestad, Señor, con todos sus santos ángeles, Padre querido. Padre, no queremos faltar ese día, porque por fe queremos contemplar ya la venida de Cristo Jesús. Por fe queremos ya alzar nuestros ojos y decir: Jesús, ven pronto, Señor. Ayúdanos, Padre, a no desmayar. Ayúdanos a confiar en ti. Porque como bien tú le dijiste a Jeremías, hoy tú nos dices a nosotros: yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Sabemos que no hay nada, Señor. Sabemos que la imposibilidad está en nosotros, Padre querido. Enséñanos a caminar por fe,
enséñanos a caminar en victoria, Señor, hacia la gran victoria final. Quédate con nosotros y síguenos acompañando durante el resto de este día, Padre. Amén. Y antes de despedirnos, Señor, de este lugar, pero nunca de tu presencia, Padre, en estos momentos, como ministro del Evangelio, yo bendigo esta congregación como tú nos has enseñado en el libro de Números, capítulo 6, versículo del 24 al 26, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi querida iglesia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querida iglesia, y que el Señor te guarde. Es mi sincero deseo.